entonces, listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ya, a ver. Estamos hablando en forma general acerca de la transferencia de masa, ¿no? Este es nuestro tema general, ¿ya? ¿A qué habíamos definido con transferencia de masa, chicos? O sea, ¿qué era la transferencia de masa? ¿Qué era la transferencia de masa? Movimiento de masa. El movimiento de una sustancia de un punto a otro debido a un diferencial de temperatura. Ya, correcto, muy bien. No es de temperatura, cuidado, no es de temperatura, De concentración, profe. de Perdón, concentración. Muy concentración. bien. Sí, eso justamente es de eso. A ver, Fuerza entonces quiero impulsora que, sería, perdón, no te escuché, Wilson, ¿qué me decías? su fuerza impulsora sería diferencial de concentración, profe. Ya, correcto. A ver, entonces, quiero que me entiendan esto. Para tratar de esquematizar lo que nosotros estamos diciendo, sería algo así. Nosotros tenemos dos zonas. Una zona amarilla y una zona celeste. Y dentro de esta zona, dentro de la zona amarilla, nosotros tenemos una cierta sustancia. Pongamos que es la sustancia roja. Entonces, esta cierta sustancia se encuentra en esta parte amarilla. Te voy a tratar de hacer lo más ordenado posible para que se pueda apreciar. Ya, perfecto. Entonces, en esta zona amarilla se encuentra la sustancia roja. En la zona azul no se encuentra la sustancia roja. Entonces, la transferencia de masa se va a dar debido al movimiento de las moléculas o de la sustancia roja desde la zona amarilla hacia la zona azul. Entonces, esta molécula de aquí va a trasladarse hacia esta zona azul, recorriendo una cierta distancia. Aquí sería mi Z0, o bueno, le habíamos puesto X, creo, ¿verdad? Sí, creo que le habíamos puesto X. Este sería mi X0 y este sería mi X, ¿ya? ¿A qué hago referencia con X? Que esta sería la distancia que recorre esta sustancia. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir, verán? El momento que nosotros ya le movemos a esta molécula de aquí, hagamos de cuenta que se mueve en bloque, ¿no? Entonces, se mueve esta molécula. Entonces, para que se siga realizando el movimiento desde este punto amarillo al punto rojo, desde la zona amarilla a la zona azul, perdón, el rato que ya se mueve una molécula, es decir, esta molécula de aquí ya pasó a esta zona de acá, fíjense qué nomás ha pasado. Ha pasado o ha ocurrido el fenómeno de que primero esta molécula de aquí recorrió todo este trayecto a través de la zona azul. Y además de eso, esta molécula de aquí va a tener que recorrer a través de la zona amarilla para acomodarse en el lugar de la molécula que ya se movió hasta la zona azul. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, nosotros ya tenemos que han recorrido estas dos moléculas? Es decir, tenemos esto. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que esta molécula de aquí tuvo que recorrer, valga la redundancia, toda la zona azul. Y para de nuevo acomodarse, esta molécula que le seguía a la segunda va a tener que recorrer toda esta zona de la parte amarilla. ¿Ya? Entonces, fijémonos, para nosotros poder entender el proceso de transferencia de masa, en sí, nosotros deberíamos analizar el movimiento de las sustancias o de la sustancia en esta zona amarilla. Es decir, a ver, ¿cómo les explico? Dentro de una zona
que sería la zona de inicio, ¿ya? El movimiento de la sustancia en la zona amarilla. Y también deberíamos analizar el movimiento de la sustancia, pero ya en la zona azul. ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe. Además de eso, perfecto, gracias. Además de eso, nosotros deberíamos analizar que el momento que se ponen en contacto estas dos zonas, es decir, esta zona de donde están estas dos líneas, tanto la azul como la amarilla, y de hecho le dejé un pequeño espacio, esta zona de aquí viene a ser una zona que se conoce como la interfaz o interfase, ¿no? Que va a ser una zona en donde vamos a encontrar las dos zonas, la zona amarilla y la zona azul, en donde se encuentran. Entonces, además de analizar el movimiento de la sustancia en la zona amarilla y en la zona azul, también deberíamos analizar qué es lo que ocurre aquí. El movimiento de la sustancia, pero en la interfaz, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay diferentes modelos para poder explicar cómo se da este movimiento. Sí, no me acuerdo, hay el modelo de penetración, hay el modelo de doble película, se me acaba de ir otros dos más que existen. Entonces, existen diferentes modelos que me ayudan a explicar este proceso que les estoy tratando de explicar. Entonces, ¿por qué es tan importante este modelo de doble película? Este modelo de doble película es importante porque es uno de los primeros y el más antiguos que se formuló y en el que realmente se basa la mayoría de explicaciones dentro de lo que es transferencia de masa. Entonces, eso les voy a poner como preámbulo, es como un poquito de introducción. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que analizar cuando tenemos esto? Si nosotros le vemos de esta manera, fijémonos que nosotros deberíamos analizar qué es lo que ocurre en la zona amarilla, o en otras palabras, para poder explicar el movimiento de estas moléculas dentro de la zona amarilla, es de suma importancia conocer el estado de la materia en la cual se encuentra la zona amarilla y la zona azul. Entonces, y también además de eso, también hemos visto, de acuerdo al estado, nosotros podríamos tener una difusión o una transferencia de gas en sólido, de gas en líquido, de gas en gas. Podríamos tener de líquido en sólido, de líquido en gas o de líquido en líquido. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí le ven de dónde salen estas uniones? Bueno, no serían uniones, sino estas opciones. Sí, profe. Ya. Ahora, de todos estos que acabamos de mencionar, yo les voy a marcar, digamos, entre comillas, los más importantes. ¿Ya? Eh, color, azul. Ya. Si nosotros queremos ver, a ver, si nosotros queremos analizar un proceso en donde existe una catálisis, por lo general se da un proceso de una difusión de un gas en un sólido poroso. Esto es un caso práctico, un caso, ¿cómo se diría? Común en lo que es catálisis, porque, por ejemplo, yo le coloco una sustancia porosa o el catalizador y a través de esto yo le hago fluir un gas que queremos catalizar o que queremos que reaccione, ¿no? Entonces, esto se le utiliza bastante en catálisis. Un ejemplo de esto viene a ser el catalizador de los carros. Ustedes saben que dentro del carro se da una combustión, se generan los diferentes gases de combustión, pero el momento que pasan por el catalizador, en donde existe una reacción para poder convertir, si mal no recuerdo, no estoy seguro,
el CO en CO2 me ayuda al proceso de control de emisiones gaseosas y se da en un proceso de catálisis. ¿Ya? Esa sería la una. La otra es el proceso de gas líquido, así como del líquido gas. Esto por lo general estamos hablando en el equilibrio de fases. Este equilibrio de fases me ayuda a explicar, por ejemplo, procesos como absorción de gases, como destilación o como extracción. Perdón, no, extracción es en cambio este de acá, el líquido líquido. Aquí le voy a poner absorción de gases como ejemplo. Este sería catálisis y este es extracción. Entonces, cada una de estas interfaces que se va a generar es de interés debido a la aplicación, ¿no? A ver, entonces, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, esta interfaz del gas líquido, ¿cómo sería? Sería una interfaz en donde se pone en contacto una zona gaseosa con una zona sólida. Aquí gas con líquido, aquí líquido con gas, y acá líquido, líquido. Van a ver que entre estos dos van a haber, obviamente, correlación, ¿no? Porque son gas líquido, líquido gas, pero existe una correlación. Entonces, esto como una pequeña introducción para que quede claro esta parte de la teoría de doble película. Vamos a ver, o bueno, sus compañeros van a explicar que es de suma importancia analizar el estado, porque en función de eso yo puedo sacar, perdón, unos coeficientes individuales o unos coeficientes globales de transferencia, que no son nada más que tratar de ver cómo se relaciona la concentración en el gas con la concentración en el líquido. Por ejemplo, para este gas líquido. O la concentración del gas con la concentración del sólido. Y así sucesivamente. Pero bueno, eso les voy a dejar a que se luzcan sus compañeros. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? No, profe. Ya, chévere. Entonces, ahí les dejo. O sea, les dejo de compartir para que sus compañeros, en cambio, realicen la exposición. ¿De acuerdo, chicos? Comience. Ya, profe, ya le comparto. No sé si se puede observar. Sí. Sí, Vicky, ya se puede ver. Buenos días, ingeniero, compañeras y compañeros. En representación del cuarto semestre de Ingeniería Ambiental, nosotros, Pablo Chasipanta, Vicky Valladares y yo, les vamos a exponer acerca de la teoría de la doble película. Pero antes es necesario que recordemos algunos conceptos que son indispensables para poder comprender este tema tan importante. Cámbiale, Vicky. Bueno, decimos que un sistema está en equilibrio cuando éste cumple con 4 criterios que son el equilibrio mecánico, el equilibrio térmico, el equilibrio químico y el equilibrio de fases. En lo que respecta al equilibrio mecánico, la suma de las fuerzas y de momentos tiene que ser igual a 0. Esto es referente a las presiones que están actuando sobre un fluido y si es que el fluido se encuentra o no en movimiento. Para que exista en cambio el equilibrio térmico, la temperatura tiene que estar uniforme y no tiene que existir transferencia de calor. Referente al equilibrio químico, no tiene que existir variaciones en la composición química y tampoco se debe dar una reacción química neta. Y finalmente, el equilibrio de fases, que es el que nos interesa para saber sobre este tema, no tiene que existir transferencia de masa de una fase a otra. Cámbiale, Vicky.
Bueno, ahora voy a poner un ejemplo de si tenemos un recipiente vacío al cual le añadimos un líquido, con el pasar del tiempo, unas moléculas del líquido van a comenzar a evaporarse. Y cuando éstas alcancen el equilibrio, es decir, que vamos a tener un número de moléculas en el espacio vacío constante, ahí la presión de la fase gaseosa se va a llamar presión de vapor. Bueno, cuando las moléculas comienzan a... la anterior, Vicky, ya. Cuando las moléculas comienzan a evaporarse, llega un momento en el cual unas de la fase gaseosa comienzan a chocar con la fase líquida y quedan atrapadas ahí, quedan disueltas, mientras que otras, las de la fase líquida, comienzan a escaparse porque tienen la energía suficiente. Ahora, el segundo caso es en el que virtamos un líquido en un recipiente que ya contenía un gas, pero que sin embargo ese gas es invisible, digamos que es un gas inerte. Sucede lo mismo, las moléculas de líquido van a empezar a evaporarse y cuando alcancen el equilibrio, las que se escapen van a ser igual al número de las que queden atrapadas o disueltas en la sustancia líquida. Entonces, ahora la presión de vapor de la presión de la fase gaseosa se va a llamar presión parcial de vapor, ya no solo presión de vapor, porque ya no existe solo un componente en la fase gaseosa. Siguiente, por favor. El equilibrio de fase de dos componentes. Bueno, en esta diapositiva tenemos dos sistemas, uno es un real y otro es el ideal. En el sistema real sucede lo que yo les decía, que las moléculas comienzan a tener suficiente energía para escaparse y luego cuando ya encuentran su equilibrio comienzan nuevamente a disolverse y a escaparse y así continúa el proceso. Y también el proceso ideal en el cual se supone que las dos sustancias son invisibles, es decir, que no se pueden mezclar y este es más fácil para el momento de realizar los cálculos. ¿Por qué? Porque como el profe nos explicaba hace un momento, si nosotros nos basamos en un proceso ideal, tenemos que estudiar primero cómo es el movimiento de, por ejemplo, de las moléculas de la fase gaseosa cuando se disuelven en la fase líquida y de las líquidas cuando salen a la fase gaseosa. Siguiente, por favor. Y ahora el equilibrio de fase de tres componentes. Bueno, en el primer caso suponemos que en la parte gaseosa existen dos componentes y que el líquido es un líquido puro. Entonces, la transferencia de masa se va a realizar desde la parte gaseosa. Y una vez que ya se transfiera la masa, va a empezar otra vez el momento de equilibrio, pero solo se va a dar entre las partículas que se transfirieron, es decir, los gases que se disolvieron, algunas de esas partículas van a comenzar a escaparse y también a disolverse. Esto es lo que nosotros conocemos como la absorción. Y ahora hablemos sobre la desorción, que es el caso contrario. En cambio, como podemos ver abajo, tenemos que en la parte líquida existen dos componentes. Sucede lo mismo, la transferencia de masa, en cambio, pero va a ser desde el líquido hacia la parte gaseosa. Cuando las moléculas hayan alcanzado el equilibrio, pues vamos a tener el mismo número de moléculas en la parte gaseosa y en la parte líquida. Bueno, ahora sí mi compañera Vicky les va a hablar ya netamente sobre la teoría de la doble película. Bueno, llamada teoría. Denme un ratito, por favor, chicos, ahí. Ya, necesito que todos me confirmen. Si entendieron la parte que estaba explicando Cecia, la parte del equilibrio. Sí, profe. Ya, ¿le puedes regresar, Vicky, una presentación, por favor? Ya. Y me das el control un ratito. Dame el control. Yo le di, pero no sé qué pasó. No me parece mi mouse. No, no ven mi mouse, ¿no? No. A ver, nuevamente, Vicky, por favor. Bueno, no se puede ver mi mouse. A ver, necesito que entiendan una cosa. A ver, en el gráfico de arriba, donde dice sistema líquido gas, chicos, háganme cuenta
en el tercer gráfico, en el que está al lado del que dice absorción, ¿ya? En este tercer gráfico, tomemos una molécula roja, ¿ya? Una molécula roja que se va a transferir, ¿de dónde a dónde es? A ver, Cecia, repítenos de nuevo esa parte. ¿De dónde se va a transferir la molécula roja? Desde la parte gaseosa. Desde la parte gaseosa. Entonces, cojan una molécula roja que se encuentra en la parte de arriba. Podría ser la que está más alejada. Ya, esa, gracias Vicky por señalar. Entonces, háganle cuenta esa molécula. Esa molécula, para poderse absorber en la parte líquida, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que recorrer toda la parte gaseosa, llegar a una interfaz que sería el contacto de las dos fases, y de ahí, si es que esa molécula es la que se va a ir hasta el fondo de la parte líquida, tiene que recorrer toda la parte líquida. Entonces, en ese estudio, en esa forma de explicar, es en lo que se basa justamente este modelo de la doble película. Eso quiero que quede bien claro. Entonces, el propósito de esta teoría es tratar de explicar cómo se mueve la molécula esta roja que acabamos de poner de ejemplo y cuáles van a ser los gradientes de concentración o todo este meollo de la transferencia de masa que se va a dar. ¿De acuerdo? ¿Todos claros con esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Ya, listo. Perdón la interrupción y si sigan nomás, por favor. Ya. Bueno, tenemos la teoría de la doble capa o doble película. Para esto, primero debemos tener en cuenta que una fase es una región en el espacio que contiene propiedades físicas y químicas homogéneas, es decir, que son iguales y esto permite que sea distinta de otra fase. La teoría de la doble capa se da en la fase gaseosa y en la fase líquida, las cuales obviamente son distintas, pero hay un lugar donde convergen estas dos fases y esto se llama interfase, donde podemos notar que existe una presión parcial y una concentración. Luego encontramos una presión parcial de A en el gas. Arriba de la interfase podemos ver que hay una capa límite. Entonces, aquí va a existir un diferencial de presiones. También, por otro lado, podemos ver en la parte inferior que hay una concentración y también existe una capa límite. Y aquí, en esta parte de la fase gaseosa, en la capa límite, va a existir un diferencial de presión y esto nos va a ayudar a dar lugar a la transferencia de masa como tal, al mismo tiempo que en la parte líquida hay un diferencial de concentración. Entonces, esta concentración va a variar desde la parte inferior de la capa límite hasta la interfase y la presión va a variar desde la parte superior de la capa límite del gas hasta la interfase. Ya, permíteme ahí, te interrumpo un ratito, por favor, Vicky, ¿ya? Eso, regrésale justo en ese gráfico. A ver, entonces, a ver, Vicky, tú explícanos bien esta parte. ¿En qué consiste la teoría de doble película entonces? En que va a existir una transferencia de masa gracias a los diferenciales que se pueden observar aquí, como es el diferencial de presión y el de concentración. Ya, a ver, más que eso, ¿por qué se llamaría entonces teoría de la doble capa? Porque hay dos capas, una en la parte líquida y otra en la parte Ya, gaseosa. perfecto. Eso es lo que quería que le menciones. A ver, chicos, se llama teoría de la doble capa porque esta teoría lo que hace es presentar un estilo de capa que se llama capa límite, ¿no? Que constituiría una primera capa en la fase gaseosa y una segunda capa en la fase líquida.
Entonces, todo lo que les estaba explicando de cómo se mueve esta molécula desde la fase gaseosa, toda la fase gaseosa y después en la interfaz y después en la fase líquida, se resume en que nosotros podríamos analizarle ese movimiento en dos capas. Una capa límite en la zona gaseosa, otra en la interfaz y otra, bueno, no sería otra, sino más bien una en la interfaz y de ahí la otra en la capa límite, pero en cambio en el estado líquido. Aquí quiero solamente hacer una puntualización. Sí está bien lo que mencionó Vicky acerca de la presión, ¿ya? Y que se da debido a un diferencial de presión. Pero aquí nosotros tenemos que acordarnos algo. Eh, Permítanme un ratito, chicos. Esto es bastante importante, por eso les estoy interrumpiendo. No digo que está mal, sino que voy a complementar, porque me interesa que aprendan esta teoría. A ver, voy a compartir un ratito mi pantalla para hacer esto. ¿Ya están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. A ver, entonces, hemos dicho que existe una doble película, ¿no? Entonces, aquí tendríamos la capa límite en la fase gaseosa. Tendríamos, esta sería la interfaz. Y aquí tendríamos nuestra capa límite en la zona líquida, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que nos está mencionando Vicky? Vicky nos dice que la transferencia de masa en la parte gaseosa se va a dar debido a un diferencial de presión. Aquí tenemos la presión del componente A, porque A hace referencia al componente. En la fase gaseosa, aquí tenemos una presión, creo que les llamó presión inicial, ¿no, Vicky? Presión inicial, algo así. Son condiciones globales. Ya, bueno. Entonces, Global de A. ya, perfecto. Entonces le hace la presión parcial, pongámosle sub cero, que sería en la interfaz. Aquí tenemos una concentración inicial sub cero y aquí tendríamos una concentración de A. Bueno, aquí es fácil de entender. En la zona líquida es fácil de entender. Nosotros vamos a tener una concentración baja o no vamos a tener concentración del componente A y debido a su transferencia de masa se incrementa a una concentración cualquiera, ¿ya? Eso es fácil de entender en esta parte de aquí. Ahora, ¿a qué hace referencia las presiones, chicos? Las presiones hace referencia a la concentración de un componente en el gas. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener aquí la concentración del gas, perdón, del componente A en la fase gaseosa y aquí una concentración inicial. Bueno, la nomenclatura hay que ponernos de acuerdo nada más. Entonces, ¿por qué le he hecho de esta manera? Porque si nosotros estamos analizando la transferencia de masa desde la parte gaseosa hacia la parte líquida, eso quiere decir que al inicio este componente A en la parte gaseosa va a tener una concentración alta. Luego, por el transcurso o por la transferencia desde este punto de aquí hacia la interfaz, se va a dar va a disminuir su concentración, ya que a su vez el rato que empiece en la interfaz, la concentración de la va a empezar a subir en la fase líquida. ¿Sí? ¿Sí me entienden esta parte? Sí, profe. Ya, ahora, ¿por qué estamos hablando de presiones y no de concentraciones? Ustedes recordarán la fórmula de los gases ideales. La fórmula de los gases ideales es esta, ¿no es cierto? Donde este es un volumen específico. Si nosotros nos acordamos del concepto de volumen específico, era volumen sobre masa. Entonces nos queda presión por volumen es igual a la masa por R y por T. Si nosotros queremos determinar una concentración de un componente, estamos hablando que la concentración sería masa sobre volumen. Entonces, fíjense, si nosotros pasamos al otro lado, entonces nosotros tendríamos que la concentración estaría en función de la presión y de la temperatura. Si la temperatura es la misma a lo largo de todo el trayecto, nosotros podemos determinar la concentración a partir de la presión. O para que le vean mucho más claro, y esto sí hemos analizado, sí hemos visto, ¿sí? De acuerdo a la ley de acuerdo a
a la ley de Dalton de presiones parciales, habíamos analizado que la fracción, la fracción molar de un componente de una mezcla de gases, por ejemplo, como el componente I, era igual a la presión parcial sobre la presión total, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar la concentración de un gas? A través de la presión. Por eso se utiliza en la fase gaseosa las presiones, ¿ya? Por eso se utiliza. Y parte de las dos fórmulas que les acabo de dar. Entonces, es por eso que nosotros en la fase gaseosa siempre nos vamos a manejar con presiones, pero acuérdense que estas van a ser presiones parciales, ¿sí? Presión parcial del componente A, por ejemplo, en este caso. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe, Sí, sí profe. queda. Ya. Ahí sí, por favor, Vicky, sí, continúa. Ya, profe. Ya, bueno, aquí tenemos eh, unas condiciones globales que en este caso están representando una absorción, es decir, una transferencia de masa desde la parte gaseosa a la parte líquida. Y con esto podemos decir que hay más cantidad de soluto en el gas de lo que debería existir para poder estar en equilibrio. También hay casos donde las condiciones globales están por debajo de esta línea de equilibrio, por este lado. Y esto representa una desorción, es decir, una transferencia de masa desde el líquido hacia el gas. También podemos ver aquí la ecuación de Henry, la cual nos permite relacionar presiones con concentraciones. En este caso, estamos hablando de presiones y concentraciones de la interfase. Esta H es la constante de Henry, la cual se puede representar como una H o como una M. Aquí está la interfase, la cual está en equilibrio. Es la zona donde convergen la fase gaseosa y la fase líquida. Ahora, tenemos los coeficientes individuales o locales. Estos ayudan a medir el flujo de un soluto que va desde el gas hasta la interfase o desde el líquido hasta la interfase, pero no de una fase hacia otra. Y acá tenemos las fórmulas. Estas fórmulas son para calcular los flujos molares. En el primer caso tenemos que el flujo molar es igual al coeficiente convectivo individual de la transferencia, no sé si venimos, no, bueno ya, de la transferencia de masa en la fase gaseosa por un diferencial de presiones, que en este caso es la presión global de A menos la presión parcial de A en la interfase. Y en la otra fórmula tenemos que el flujo molar es igual a el coeficiente convectivo individual de la transferencia de masa de la fase líquida por un diferencial de concentraciones, es decir, por la concentración global de A de la interfase menos la concentración global de A en la fase líquida. También hay una fórmula para el estado estable, en el cual se debe tomar en cuenta que no debe existir acumulación en ningún punto de la transferencia de masa. Por ende, la cantidad de moles que se mueve desde la fase gaseosa hasta la fase líquida debe ser igual. Y los flujos molares se pueden calcular de la siguiente forma, donde el flujo molar es igual al coeficiente convectivo individual de la transferencia de masa en la fase gaseosa por el diferencial de presiones, que es la presión global de A en la fase gaseosa menos la presión parcial de A en la interfase, y este es igual a menos el coeficiente convectivo individual de la transferencia de masa en la fase líquida por un diferencial de concentraciones, las cuales
son CAL es la concentración global de A en la fase líquida y CAI es la concentración de A en la interfase. Además de esto tenemos una pendiente, la cual es el cociente entre KL y KG. Estos son los coeficientes convectivos individuales de la transferencia de masa, este en el caso de la fase líquida, este en el caso de la fase gaseosa. Esto va a dar como resultado una pendiente que también se llama línea potencial, la cual está en términos de las concentraciones del líquido sobre el diferencial de presiones del gas. Bueno, aquí cabe mencionar que cuando la K, ya sea esta L o G, esté en minúscula, va a corresponder a los coeficientes individuales o locales. Y cuando por el contrario esta K llegue a estar en mayúscula, va a corresponder a los coeficientes globales. Acá tenemos a los coeficientes globales, es decir que sí van a poder llegar de una fase a otra, y es porque estos, como mencionaba el compañero Wilson, si no estoy mal, van a basarse o van a considerar una fuerza impulsora entre PA asterisco, que es esta de aquí, que es la presión parcial equivalente, y CA asterisco, que es la que está bajito, que es la concentración equivalente. Estas son condiciones equivalentes. Ahora, CA asterisco, como podemos ver en la parte de abajo del diagrama, esta va a estar en equilibrio con PAG, es decir, una concentración de A en la fase líquida estaría en equilibrio con la presión global de A en la fase gaseosa. Por ende, CA asterisco va a ser equivalente a PAG. Y acá en el caso de PA asterisco, es la que estaría en equilibrio con CAL, es decir, una presión parcial de A en la fase gaseosa estaría en equilibrio con una concentración de A en la fase líquida. Por ende, PA asterisco va a ser equivalente a CAL. Entonces, con esto podemos calcular los flujos molares desde el líquido al gas y viceversa. En la primera fórmula tenemos que el flujo molar va a ser igual a KL, que es el coeficiente convectivo global de transferencia de masa de la fase líquida, por un diferencial de concentraciones, es decir, por la concentración equivalente de A, o que esté en equilibrio con PAG, menos la concentración global de A en la fase líquida. Para la siguiente fórmula tenemos que el flujo molar va a ser igual al coeficiente convectivo global de transferencia de masa de la fase gaseosa por un diferencial de presiones, es decir, por PAG, que es la presión global de A en la fase gaseosa, menos PA asterisco, que es la presión parcial equivalente de A. Y también tenemos, como Vicky, ya habíamos antes de que mencionado, pases, porfa, ya, antes de que pases. Dame un segundo. Exactamente, regresemos a esa. No, a la anterior, de hecho, ¿ya? espérame un ratito, por favor. Claro. Ahí. Ya. Sí. A ver, dame un segundito. Bueno, a ver, chicos, ¿entendieron lo que está explicando Vicky? Dejen de chatear y contesten. Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Bueno, a ver. Si yo les preguntara, entonces, ¿qué son los coeficientes individuales? ¿Qué me respondieran? Como dijo Vicky, que solo llegaban hasta la línea de la interfaz, pero no sobrepasaban. ¿Pero qué son? Esa es mi pregunta. ¿Qué son los coeficientes individuales o locales de transferencia de masa?
Perdón, voy a compartir yo, ¿ya? Un ratito. Vuelvo a hacer la pregunta, chicos. A ver, después de lo que ha explicado Vicky, la pregunta sería, ¿qué son los coeficientes de transferencia de masa individuales o locales? Son los coeficientes de cada capa. Ya, pero sí está bien lo que me dices, pero ¿a qué se refiere con coeficientes? Menciona una determinada cantidad de materia o sea, de concentración Ya, va por ahí. que se encuentra en determinada fase Ya, perfecto, que va por pasa ahí. Sigue nomás, sí te escucho. Sigue nomás. debido a que debido a que existen aquí dos fases, o sea, dos capas. Esta concentración varía de una capa a otra, entonces eh, es necesario identificar la concentración que pasa de la capa líquida a la capa del gas. Ya, perfecto, muy bien. No vi quién era, ¿me puedes decir tu nombre, porfa? Alejandro Cordovilla. Muy bien, Alejandro, está muy bien la explicación que tú me acabas de dar. Los coeficientes individuales no es nada más que un coeficiente que me va a ayudar a entender qué es lo que pasa con la concentración desde este punto, por ejemplo, esta sería la fase gaseosa, ¿no? Desde este punto de la fase gaseosa hasta cuando llega a la interfaz. Entonces, este coeficiente, que sería el Kg, viene a ser una relación entre la concentración de este punto y la concentración de la interfaz. O en otras palabras, a través de este coeficiente yo puedo determinar los flujos molares desde este punto hacia la interfaz. Y esto lo haría obviamente a través de la diferencia de concentraciones. Por eso es que se coloca PA, aquí le he sabido llamar PAG menos PAI, en donde PAI viene a ser la interfaz. Pero como les decía, aquí sería el análisis del diferencial de concentraciones. Ahora, como estamos en la fase gaseosa, las concentraciones habíamos visto que se miden en presiones. Entonces estamos analizando qué es lo que pasa o cómo es lo que pasa el flujo molar desde este punto de aquí hasta este punto de acá en la fase gaseosa. Y lo mismo sería, en cambio, en la fase líquida. Aquí tendríamos nuestro KL. Estos van a ser coeficientes individuales, ¿ya? Son coeficientes individuales. Ahora, como nosotros en este gráfico de aquí tenemos una zona en el cual tenemos el equilibrio, es decir, esta sería nuestra interfaz específicamente aquí, vamos a ver que nosotros le podemos relacionar a estos dos diferenciales, entre el diferencial de presión y el diferencial de concentración, fase gaseosa, fase líquida, en esta interfaz a través de la pendiente que se genera en este punto. ¿Ya? Entonces, la pendiente en este punto vendría a ser el flujo pongámoslo así, para que me entiendan. 1, 2, 3, 4. Ya. Entonces, la pendiente vendría a ser la relación entre la concentración del punto 1, 2 y la concentración del punto 3, 4. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces me dice que la pendiente de este gráfico es una pendiente negativa, obviamente, como se ve en el gráfico. Y aparte de eso sería la relación entre KL y KG, que viene de bueno, que la pendiente viene de este balance de masa sencillo. Si ustedes se fijan, esto es un balance de masa. Lo que está llegando a esta zona tiene que ser igual a lo que está saliendo. Como aquí en esta zona no existe acumulación, simplemente nos quedaría que la concentración de la fase gaseosa que está llegando tiene que ser igual a la fase gaseosa que, entre comillas, se está yendo en la fase líquida. ¿Sí? Eso es una explicación así súper rápida, pero para que la entiendan bien. Entonces, la pendiente, esta relación entre los dos coeficientes locales, es lo que me va a dar la línea o la interfaz, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre, chicos?
Poder determinar las presiones parciales en la interfaz o las concentraciones en la interfaz realmente es un trámite bastante complicado. O sea, poder hacerlo específicamente en la interfaz es bastante difícil. Entonces, hay otros métodos para poder determinar estos coeficientes. Y el otro método es determinar el coeficiente global. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar el coeficiente global? O primero, definamos qué es el coeficiente global. El coeficiente global, a ver, perdón, déjenme, solamente hago esto para que, para que quede bien claro el gráfico. Ya. Entonces, el coeficiente global vendría a ser una forma de analizar cómo existe o cómo se da el flujo molar, pero no por partes, sino en un todo. Es decir, desde el punto de la fase gaseosa hasta el punto de la fase líquida. Así que esta sería la línea roja. Este vendría a ser el coeficiente global. Entonces, para nosotros poder analizar el coeficiente global, deberíamos ver una manera de relacionar la presión parcial con la concentración. Es decir, la concentración en la fase gaseosa con la concentración en la fase líquida. Y aquí es donde aparece la ley de Henry, en donde me dice que, en donde la ley de Henry me dice que la presión parcial del gas es directamente proporcional a la concentración de dicho componente en la fase líquida. Y esta constante es la constante de Henry, o esta constante de proporcionalidad viene a ser la constante de Henry, que viene a ser la fórmula que nosotros, o bueno, que ya presentaron sus compañeros y que me va a ayudar a poder determinar estos coeficientes globales. Pero nótese, aquí estamos analizando de presión en presión, concentración, concentración. El coeficiente global necesita abarcar desde una presión a una concentración y la forma de relacionar esto es a través de la ley de Henry. Ahí quedó un poquito más claro, chicos. Sí, profe. Ya, ahora sí, por favor, continúa, Vicky. Ya, profe. Bueno, y aquí tenemos la ley de Henry que el profe nos acaba de explicar. Bueno, se le aplica el relacionar las presiones con las concentraciones. Esta parte del cuadrito morado es para la interfase. Aquí está como H o como M porque, como mencionamos anteriormente, se puede representar de las dos formas. Y también se la puede aplicar para relacionar las condiciones equivalentes. Recordemos que estas eran las condiciones equivalentes. Aquí en el caso de la concentración y acá de la presión. Y bueno, esto se puede aplicar en gas y líquido, donde se relacionan los coeficientes convectivos tanto globales como individuales. Recordemos que la K mayúscula era para los globales y la minúscula era para los individuales, de la misma forma como les dije anteriormente. La constante Henry puede ser la M o la H, como está en los dos casos. Y bueno, eso sería mi parte. Ahora el compañero Pablo les va a continuar con la exposición. Ya, hay una pequeña pausa. ¿Le puedes regresar, porfa? Ya, profe. Esperen un momento. Okay. Ya. Ay, A ver. no, perdón. No, Esperen. te adelantaste. Ya, perfecto. Entonces, a ver, chicos, esto quiero que entiendan. Entonces, lo que Vicky nos está tratando de explicar es la forma o las fórmulas para poder relacionar el coeficiente global con los coeficientes individuales. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es lo que nos está tratando de explicar, ¿de acuerdo? Una aclaración, M vendría a ser la misma constante de Henry. Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, solo eso nada más. Ya, chicos, ahora sí, sigue, por favor, Pablo. Deme un momento ya porque voy a silenciar el micrófono. Por
Ya, resumiendo la exposición que mencionó Vicky, hay que tener muy en cuenta las ecuaciones que se presentaron. En este caso, para los flujos molares se los puede expresar de dos maneras, como bien ya se mencionó, que la primera es de forma local, de coeficientes locales, y de otra manera son coeficientes globales. De forma resumida, Na significa nuestro flujo molar, la K va a ser nuestro coeficiente tanto local o global respectivamente, como se observa, y la nomenclatura, en este caso la P que representa presión, la A en este caso va a ser presión parcial, la A que se lo puede simbolizar a nuestro, en este caso a nuestro gas, la G igual al gas menos nuestra presión parcial de A y la I minúscula va a ser relación a la interfaz. En el caso de las dos fases, la primera para la fase gaseosa y la segunda para la fase líquida, igualmente sucede con los coeficientes globales. Las equivalencias también a tomar muy en cuenta, como ya se mencionaron, es que en este caso vamos a relacionar nuestros coeficientes globales en uno solo. También debemos considerar la relación que va a existir entre nuestra presión parcial y nuestra concentración, para lo cual se establecen tres ecuaciones. Nuestra presión parcial de A con respecto al gas va a ser igual al coeficiente de Henry multiplicado por la concentración de A equivalente. Después tenemos también que nuestra presión parcial de A con relación a la interfase va a ser igual al coeficiente de Henry por la concentración de A en la interfase. Y por último tenemos que nuestra presión parcial, perdón, equivalente va a ser igual a nuestro coeficiente de Henry, en este caso por la concentración de A con respecto al líquido. Siguiente diapositiva, por favor. Algo muy importante a tomar en cuenta en este caso son las resistencias a la transferencia de masa. De forma general podemos definir a la resistencia como la fuerza impulsora sobre el flujo obtenido. Y ya llevándole a lo que es netamente transferencia de masa, podemos definir que la fuerza impulsora se va a ver reflejada en la diferencia de la composición y el flujo obtenido va a ser relación, en este caso, al flujo molar. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra ecuación de los coeficientes. En este caso va a ser de un coeficiente local con respecto al gas, en el cual nosotros vamos a evidenciar que la resistencia va a estar definida, en este caso, a la diferencia de presiones con respecto a A en el gas y a A en la interfase sobre el flujo molar. También, partiendo de esa definición, tenemos que dos resistencias, en este caso van a ser individuales o totales, que de forma sencilla se los puede decir que son los coeficientes, es la inversa de los coeficientes, tanto individuales como totales. Y también algo muy importante que se realiza en los ejercicios son los porcentajes, en el cual se van a relacionar, en este caso, la resistencia tanto global sobre la resistencia individual, y esto se lo aplica mucho en los ejercicios. Cabe recalcar que también en la resistencia individual solo se va a involucrar una sola fase y en la total o global se va a involucrar las ambas fases. También para continuar con el ejercicio que se va a proyectar, debemos recalcar de forma sencilla que corresponde a la teoría de la doble película o de la doble capa también, el cual de forma resumida nos va a permitir analizar cómo es el proceso de transferencia de masa, en este caso de un estado de una fase gaseosa en una fase líquida o viceversa. En este caso, puedes pasarle la diapositiva, por favor. El soluto que vamos a utilizar va a migrar desde la fase gaseosa a la fase líquida y esto normalmente ocurre como un proceso de extracción. El siguiente ejemplo que vamos a explicar es el siguiente. Un estudio experimental de la absorción de amoníaco en agua a lo largo de una columna mojada se encontró que el valor, en este caso es Kg, perdón, es del coeficiente global del gas es de 0.205 mol del amoníaco sobre, en este caso va a ser hora metro cuadrado atmósfera en un extremo de la columna. El gas contenía el 8% de mol del amoníaco, que va a ser nuestra composición, y la concentración de la fase líquida era de 0.04 moles de amoníaco sobre metro cúbico de solución.
La temperatura del sistema es 68 grados Celsius y la presión de una atmósfera. Se encontró que el 85% de la resistencia total a la transferencia de masa se hallaba en la fase gaseosa. Se sabe que la constante de Henry a las condiciones del sistema tiene un valor de 0.15 atmósferas sobre, en este caso, moles del amoníaco sobre metro cúbico de solución. Nos pide calcular los coeficientes de capas interfaciales o coeficientes de película o individuales y la composición interfaciales o composiciones de la interfase. Como podemos observar en el diagrama, tenemos nuestro soluto A, que es con respecto al amoníaco. Primero se va a acercar a nuestra capa de interfase, en el cual debe existir un diferencial de presión, en el cual nuestra presión parcial del gas debe ser mayor que la de la interfase para que exista un diferencial de presiones y ocurra el proceso de difusión, para que pueda pasar el soluto A la fase líquida. Una vez en la fase líquida, el proceso es lento y las concentraciones aquí van a tener, se podría decir, condiciones en el cual la concentración puede ser menor o mayor a la de la interfase, y esto va a depender mucho, primero en este caso, del coeficiente de Henry, o también va a depender del sistema en equilibrio. Para resolver este ejercicio hemos planificado los pasos a resolver, tomando en cuenta que va a ser una transferencia de masa entre gas líquido y tenemos nuestro amoníaco con respecto al aire y al agua. En este caso, los pasos para resolver son los siguientes. Primero vamos a esquematizar y analizar los datos dados en el enunciado, y así hizo anteriormente, la esquematización y la explicación del mismo. Posterior, vamos a calcular el coeficiente local, después calcular el flujo molar de la transferencia de masa, vamos a calcular también los coeficientes locales y globales en el líquido, vamos a calcular la composición de la interfase, vamos a determinar el valor de la resistencia global en el líquido. El primer paso de la esquematización Un ya se lo ratito, hizo. por favor, Pablo, antes de nada. ¿Puedes regresarle, porfa, Vicky, a la anterior? Ya, una pregunta, bueno, si quieres contesta tú, Pablo. ¿En cuál de las dos fases se va a dar más fácil la transferencia? ¿Cuál de las dos fases hay una transferencia más rápida y por qué? Se da en el caso de, en que cuando el soluto se encuentra en la fase gaseosa, nos manifestaba que en el caso de la interfase, como ya lo mencioné, debemos tener una presión mucho menor, y en este caso, cuando la presión es, en este caso, la presión parcial del amoníaco es mayor, se va a dar a mayor velocidad, y también tomando en cuenta el estado de agregación del que estamos trabajando, ya que en el líquido mencionaba el ejercicio mismo que se va a dar un proceso muy lento y a comparación del anterior. Ya, gracias, está bien la respuesta. Sigue nomás. Ya, volviendo, vamos a sacar los datos. Algo que me faltó recordar también es que el coeficiente de Henry ya viene establecido con las condiciones de presión y la temperatura. En este caso, se establece el coeficiente de Henry de 0.15 atmósferas, mol, en este caso del amoníaco, metro cúbico. Eh, Organizando los datos, tenemos nuestro coeficiente global del gas, como se observa en la pantalla. También tenemos nuestra concentración de A, en este caso del amoníaco, con respecto a la fase líquida. Y también tenemos nuestra fracción molar de A igual con respecto a la fase gaseosa, que va a ser igual a 0.08, y la resistencia, que va a ser igual al 85%. Las incógnitas allá, pues va a ser nuestro flujo molar, nuestro coeficiente local tanto gaseoso como líquido, nuestro coeficiente global de líquido, nuestra presión parcial del amoníaco con respecto a la interfase, la concentración, en este caso del amoníaco igual con respecto a la interfase. El segundo paso es calcular el coeficiente local. En este caso vamos a hacer uso de la resistencia total del gas. En este caso ya tenemos como dato que va a ser el 85%. En el caso del porcentaje, como se mencionó en la fórmula, va a ser igual, en este caso, a la inversa de los coeficientes. Primero va a ir nuestro coeficiente local y después la inversa de nuestro coeficiente global. Y despejamos
y podemos calcular que en este caso nuestro coeficiente local en la fase gaseosa va a ser igual a 0.2412 mol del amoníaco, en este caso con respecto a hora metro cuadrado atmósfera. Siguiente diapositiva, por favor. En el paso 3 vamos a calcular el fluido molar de transferencia de masa representado por el Enea. En este caso nosotros ya tenemos como dato o ya se calculó el coeficiente global en el gas y nos falta ya nuestras dos incógnitas que son las diferencias parciales. En este caso, para nosotros encontrar la presión parcial con respecto al gas, vamos a hacer uso de nuestra fracción molar, en este caso del amoníaco con respecto al gas, que es equivalente a 0,08, y también el dato que nos da de forma general para todo el proceso, que es la presión, que es igual a una atmósfera, y multiplicamos dándonos como resultado 0,08 atmósferas. Tenemos la presión parcial equivalente, en este caso, esta presión parcial equivalente va a ser relación a la concentración en el líquido. En este caso, tenemos el coeficiente de Henry, que es 0.15, que va a multiplicar, en este caso, por la concentración, que igual nos da como dato, que es 0.004, que va a ser igual a 6 por 10 a la menos 4 atmósferas. Eso en el caso de los datos que nos faltan. Ahora vamos a calcular netamente el flujo molar. Solo vamos a reemplazar los datos y vamos a eliminar, simplificar unidades, y tenemos que nuestro flujo molar es 0.0163 mol sobre hora metro cuadrado. En el paso 4 vamos a calcular los coeficientes locales y globales del líquido. En este caso vamos a utilizar las relaciones que Vicky nos había mencionado, en el cual nosotros vamos a unir los coeficientes locales en uno global. En este caso vamos a calcular lo que es el coeficiente local en la fase líquida. Despejando igualmente nos queda que va a ser correspondiente al coeficiente entre Henry, el coeficiente de Henry sobre, en este caso va a ser los coeficientes, la resistencia se podría decir, de la fase, en este caso el coeficiente global menos el local de la fase gaseosa. Reemplazamos datos igualmente, simplificamos unidades como se puede observar en pantalla. Nos da como resultado 0,2049 metros sobre hora. Ahora igualmente vamos a calcular en este caso el coeficiente global. Igualmente vamos a hacer uso de las relaciones. Aquí igualmente nos pide el coeficiente de Henry. Igualmente reemplazamos datos. Y en este caso las unidades ya están especificadas en metros sobre hora y nos da como resultado 0.0308 metros por hora. Como quinto tenemos calcular las composiciones en la interfase. En este caso vamos a partir de nuestra ecuación con respecto al coeficiente local. Igualmente vamos a despejar nuestra presión parcial del amoníaco con respecto a la interfase. Como se observa, igualmente todos los datos que nos pide ya tenemos calculados, solamente tenemos que reemplazar. En este caso, simplificamos unidades y nos queda que nuestra presión, en este caso parcial, es de 0,0124 atmósferas. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, ya netamente para la composición de la interfase, tenemos que hacer uso en este caso, de la relación que existe entre las presiones y las concentraciones. En este caso, la presión parcial del amoníaco en la interfase va a ser igual al coeficiente de Henry, que va a multiplicar a la concentración del amoníaco en la interfase. Despejamos y reemplazamos los datos y nos da como resultado, en este caso, que nuestra composición va a ser de 0.0826 mol por cada metro cúbico. Y por último vamos a determinar el valor de la resistencia global en el líquido, que es el proceso contrario al primer paso que realizamos. En este caso ya tenemos nuestras resistencias para cada, en este caso local y global para la fase líquida. Y como podemos observar, las unidades se van a simplificar y tenemos que va a ser igual al 0.15, o también de forma
de porcentaje en el 15%. Eso es todo con respecto a la resolución de un ejercicio. Debemos saber llevar el orden y sobre todo ir enumerando y sacando nuestros datos aparte para evitar alguna confusión. Gracias. Gracias, Pablo. Justo iba a mencionar eso, iba a decirles que lo más importante de estos ejercicios es sacar los datos e irlos interpretando en función de lo que nos pida. Y bueno, estaba bastante bien lo que nos explicó también Pablo, ¿no? Como ustedes ven, no es difícil la resolución de los ejercicios una vez que se entiende qué significa cada uno de los términos, en especial la diferenciación entre el coeficiente global y los coeficientes individuales, tomando en cuenta que a través del coeficiente global yo relaciono los dos coeficientes locales. Ahora sí, chicos, sigan nomás. Bueno, la teoría de la doble película tiene bastantes aplicaciones, pero en la mayoría se dan en procesos de absorción. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, en la recuperación de productos de corrientes gaseosas con fines de producción, la separación de espumas, la destilación de una mezcla binaria. En la imagen tenemos un proceso, un sistema que ya lo hemos visto en clases, que es para la absorción de gases. Tenemos números que nos indican, por ejemplo, el 1, la entrada del elemento que está en estado gaseoso; el número 2, la entrada del elemento en estado líquido; el número 3, la salida del gas sin el elemento; y el número 4, en la salida del líquido con el elemento absorbido. Y esto es todo, compañeros. Gracias por la atención y esperamos que lo hayan comprendido. La bibliografía. Ya, chicos, perdón, he estado con el micrófono apagado, he estado hablando solito. Les decía si es que tienen alguna duda, chicos. No, profe. Ninguna. Ya, perfecto. En función de lo que hemos visto, ¿quién me puede decir una aplicación en ingeniería ambiental que nos vaya, para el cual nos vaya a servir esto? Yo creo que Específicamente, perdón. para, para tratar los gases contaminantes de la atmósfera, porque decía que se aplicaba en los procesos de absorción. Ya, perfecto. Esa es una aplicación bastante importante dentro de lo que es, dentro de lo que es, ¿cómo se llama? Ingeniería ambiental, ¿no? Ya, entonces, de hecho, les voy a explicar justamente eso. Les voy a explicar la aplicación. Ya vimos, digámoslo así, la parte de teoría y las formulitas que me servirían para poder aplicarlos ya en un proceso real. Entonces, el proceso real en el cual se aplica esta teoría que acabamos de ver es la famosa absorción de gases. Obviamente, no solamente se aplica en esto, ¿no? Por ejemplo, se puede aplicar en destilación, como estábamos viendo, o si es que analizáramos una interfaz líquido-líquido, podríamos aplicarlo en extracción. Sin embargo, nosotros nos vamos a orientar un poquito para lo que es absorción de gases. A ver, ¿cuál es el propósito de absorción de gases? Como habíamos visto, es como me decía Cecia, era para hacer el tratamiento de gases que pueden ser contaminantes, ¿no? Entonces, es el tratamiento de un gas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este proceso de absorción de gases? Háganle cuenta que el equipo en donde se lleva a cabo esta absorción de gases es una torre. Una torre viene a ser perdón, tiene un esquema algo así, ¿ya? Entonces, en esta torre, nosotros vamos a tener por la parte de abajo
la alimentación de una corriente gaseosa. ¿Sí? Pongámosla así, gaseosa 1. Esta corriente gaseosa va a tener, va a tener en su estructura, perdón, en su composición, un componente X, que este es el componente que nos interesa tratar. Entonces solamente le voy a poner el que nos interesa, el X. Ahora, esta corriente viene, entra a la torre, obviamente como está en estado gaseoso, por la diferencia de densidades, esto va a empezar a subir. Y vamos a tener por acá una línea de salida. Aquí pongámosle G2. ¿Ya? Ahora, acá en la línea de salida también vamos a tener el componente X. Sin embargo, el porcentaje de G1, perdón, me expresé mal. El porcentaje de X en G1 va a ser mucho mayor que el porcentaje de X en G2. Entonces, de hecho, ese sería el propósito de la absorción de gases, disminuir el porcentaje de X a la salida. Entonces, eso le vamos a colocar acá. El porcentaje de X en G2 tiene que ser menor al porcentaje de X en G1. Este es el propósito de nuestro equipo, ¿sí? Ahora, ¿cómo consigo este propósito? Para esto, yo les voy a hacer circular, en cambio, desde la parte de arriba, una corriente líquida. Esta corriente líquida la condición para utilizar una corriente líquida puede ser agua, puede ser una solución de hidróxido de sodio, puede ser cualquier sustancia, ¿ya? La condición que debe tener esta sustancia líquida es que sea afín al componente que queremos separar. Entonces, ¿qué quiere decir esto que les acabo de decir? Que L1 tiene que tener afinidad con X. ¿Para qué? Para que debido al contacto que se va a dar dentro de esta torre, el componente X se transfiera desde la parte gaseosa hacia la parte líquida. Entonces nosotros tendríamos esto, la corriente líquida baja y vamos a tener acá una salida. En esta salida, que le vamos a llamar L2, ya aparece una cierta composición de X. ¿Sí me entendieron hasta aquí, chicos? ¿Sí me entienden esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Es fácil entender de que... A ver, dame un segundito. Ya, a ver. Entonces, es fácil entender que de ley la corriente gaseosa va a ir por abajo, ¿no? Y la corriente líquida va a ir por la parte de arriba. De hecho, en estos equipos por lo general se utiliza una bombita para poder transportar desde un reservorio hacia la corriente líquida y hacerle rociar aquí. Porque realmente se da un rocío, o sea, una dispersión. Así, bueno, les voy a escribir. El líquido se distribuye de tal forma que el momento que el gas sube, se ponga en contacto, ¿ya? Ya vamos a ver esto más adelantito. Pero bueno, a ver, la idea entonces sería que ya tienen un esquema general de una torre de absorción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre dentro de la torre de absorción? Dentro de la torre de absorción, lo que va a ocurrir es que el componente X que estaba en esta corriente gaseosa se va a transferir hacia la corriente líquida. Y por obvias razones, aquí la corriente líquida a la salida va a tener una cierta composición de X. Entonces, ¿qué es lo que podríamos también decir que va a pasar aquí? La diferencia entre X, perdón, la diferencia del porcentaje de X entre G2 y G1 va a ser igual a la composición de X en la corriente de salida.
¿Sí le ven? ¿Sí entienden esta parte que acabo de escribir? Profe, Dígame. y solo se transfiere el componente, no algo del gas. Ahí verán, ahí lo que, en lo que, a ver, ¿cómo sería? Ahí el factor predominante va a ser como te decía, o como les decía, la afinidad que va a tener el componente X con el flujo L. Por eso les decía que la solución que nosotros introducimos a la torre de absorción es muy importante analizarlo desde el punto de vista que tiene que ser afín, que debe tener bastante afinidad. Con eso, nosotros vamos a conseguir únicamente una difusión del componente X en L, ¿ya? No la difusión del gas en L, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya. Ahora, un poquito para completar lo que me estaba preguntando Cecia. Antes de nada, ¿sí comprendieron esta partecita de aquí? ¿Sí comprendieron, chicos? ¿Puede repetir la última parte, profe? ¿Esto que está en amarillo? Sí, profe. Ya, claro que sí. A ver, lo que quiero que vean de aquí es un análisis sencillo. Nosotros hemos dicho que aquí entra como X en G1 y aquí sale como X en G2. Pongamos un ejemplo para que me entiendan. Digamos que aquí entran, me voy a inventar, ¿no? Digamos que entra con 500 ppm y acá sale con 100 ppm. Entonces, lo que estaba diciendo es que la diferencia de las concentraciones entre la entrada y la salida de la corriente gaseosa para el componente que queremos analizar, es decir, delta X entre G2 y G1, tiene que ser igual a la cantidad de X que aparece en la corriente líquida, es decir, acá X en L2. En otras palabras, X en L2 va a ser igual a la diferencia entre los 500 y los 100 de las dos corrientes. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que se ha absorbido que se ha absorbido 400 ppm por parte de la corriente líquida. ¿Sí se entendió ahí mejor? Sí, profe. Sí, profe. Ya, esto por lo general, este dato se expresa en porcentaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ponerle en porcentaje? Nosotros vamos a ponerle que se absorbió 400 ppm, pero se alimentaron 500. Entonces, si nosotros dividimos esto, me dice que sale, sale 0,8 multiplicado por 100, me dice que el 80% del contaminante X se absorbió en la torre de absorción, ¿sí? El 80%. ¿Por qué? ¿O de dónde sale el 80%? Porque 400 ppm han pasado a la corriente líquida. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, les decía que iba a profundizar un poquito para fortalecer la respuesta a Cecia. A ver, aquí, en esta zona de aquí, nosotros vamos a tener, déjenme incluyo otra hojita. Nosotros vamos a tener una zona que se llama bueno, a ver, dentro de la torre, mejor dicho, dentro de la torre, para nosotros mejorar nuestra transferencia de masa, porque dentro de la torre va a haber una transferencia de masa. A ver, esto quiero que me entiendan. Si nosotros alimentamos por la parte de arriba la zona, ¿cómo se llama? La fase líquida.
es como que si nosotros tuviéramos aquí gotitas. Ya, esto tendríamos. Y por la parte de abajo tendríamos el gas. Entonces aquí tendríamos burbujitas. ¿Ya? Para que se dé la transferencia de masa del componente X, es decir, estos puntitos rojos pasen hacia las burbujas de gas, perdón, sería al revés, sería desde las burbujas de gas pasen a las gotas líquidas. Para que ocurra esto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar que la gota de líquido se ponga en contacto con la burbuja de gas. El rato que se pone en contacto, ahí sí esta molécula o este contaminante X se va a transferir hacia la fase líquida. Vamos a tener esto, ¿sí? Pero imagínense si fuera una torre hueca. La posibilidad que se ponga en contacto una gota de agua con una burbuja de gas va a ser bastante pequeña, porque obviamente el gas se difunde, ¿no? Entonces el gas sube y la corriente de las gotitas de líquido deberían ser bastante finas como para ponerse en contacto. Y bueno, ustedes ya le cachan toda esta parte. Entonces, para mejorar este proceso, por lo general, estas torres lo que se hace es colocar superficies de contacto. Entonces, dentro de estas torres yo puedo tener dos tipos. Puedo tener torres de platos, literalmente son platos, ¿no? Me voy a representar así. O puedo tener torres de relleno. Ya. ¿Cuál es la ventaja de colocar platos o rellenos? La ventaja es que nosotros, del rato que colocamos estos platos o estos rellenos, les estamos dando una superficie de contacto a la fase líquida y a la fase gaseosa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vean, déjenme termino de poner así. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La fase gaseosa va a entrar por la parte de arriba y va a inundar este primer plato. Entonces se va a quedar aquí. Va a generar como un colchoncito, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, este colchón tiene, perdón, está con la fase líquida, ¿no? Le voy a hacer acá abajo mejor. Entonces, el líquido, perdón, el gas viene y se pone en contacto aquí. Entonces, como le toca pasar de ley por la fase líquida, el líquido, como decirles, se sumerge en la fase en la fase líquida. Ahora, el componente que estaba contaminante en la fase gaseosa se va a transferir de mejor manera debido a este contacto. ¿Ya? Entonces, esto ocurre en cada uno de los platos. Entonces, voy a tener lo mismo aquí, voy a tener lo mismo aquí. ¿Ya? Esto ocurre en cada uno de los platos. Entonces, con esto yo consigo una mejor transferencia de masa. Obviamente voy a mejorar mi porcentaje de transferencia. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, chicos? Verán que me estoy sacando el aire en estos gráficos. Sí, lo entendemos, profe. Ya. Entonces, al haber más superficie de contacto, yo obviamente mejoro mi transferencia. Entonces, el tratamiento del gas va a ser mejor. ¿Por qué? Porque en la corriente de acá arriba que sale de gas, pongámosle nomás, la composición de X va a ser menor, mientras que la corriente que sale aquí de líquido va a tener una composición de X mayor, ¿ya? Eso ocurre en los platos. Estos platos vistos desde arriba, eh, antes de olvidarme, dentro de esto de los platos existen algunos tipos de platos. Existen platos perforados, literalmente visto de arriba sería un plato con perforaciones.
Existe platos con tubo, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo si se llama tubo concéntrico o platos, no me acuerdo cómo se llaman, pero es un plato que tiene una cierta caída y en la mitad tiene un huequito. Cónicos creo que se llaman, no me acuerdo este momento. Y hay otros platos, a ver, de rebose se llama. Entonces, este plato es el que está esquematizado aquí. Primero se llena todo el líquido, el rato que sigue cayendo el líquido, bueno, ya se puso en contacto con el gas, el rato que sigue cayendo el líquido, empieza a caer otra cantidad de líquido hacia el plato de abajo y así sucesivamente. Entonces, esto ya es parte de la teoría. Si quieren, ustedes pueden ir a averiguar o pueden ir a leer. Ahora, ¿cómo funciona en cambio en esta parte de los rellenos? Los rellenos por lo general suelen ser de cerámica o suelen ser de vidrio. Cualquiera de las dos opciones. ¿Ya? Por abaratar costos, incluso esto se puede hacer de vidrio y suelen colocarse botellas rotas, pueden colocarse canicas. Bueno, eso ya es dependiente de en qué aplicación nosotros le querramos dar. Entonces, ¿cómo funciona? De la misma manera que acá. La diferencia es que la superficie de contacto no tiene una forma definida. Entonces, digamos que aquí se colocó la gotita de agua o aquí. Entonces, el gas viene, empieza a subir y se encuentra con esta gota de agua. Lo mismo por acá, por ejemplo. Entonces, como le toca pasar por el agua para seguir su camino, el momento que ocurre esto, el contaminante se va a transferir hacia el agua y la concentración en la salida L2 de X va a ser mayor, al igual que en los otros casos. ¿Ya? ¿Sí se aprecia la diferencia, chicos? Sí, Chicos, profe. ¿ya? Listo. Entonces, esa sería la explicación general, ¿no? Esa sería la explicación general. Me gustaría que ustedes para la siguiente clase, que es el día lunes, vengan planteando cómo quedaría el balance de masa en este sistema. Así, tal cual les he dado, así tal cual está expresado aquí. Quiero que hagan el balance de masa. ¿Ya? Y con eso repasamos un poquito. ¿Alguna duda? Le dije, pero la clase es el día martes. Ah, martes, perdón, ya, para el día martes. Y martes creo que íbamos a ver las tuberías. Bueno, para el día que tengamos clases. No pasa nada. ¿Ya? Bueno, profe. Vienen planteando el balance de masa. Ahora, yo les hago una pregunta antes de terminar, chicos, ¿ya? En este esquema que ustedes ven en la pantalla, hagamos en el plato, ¿ya? ¿En qué parte se da el equilibrio de fases? ¿Sí me entienden la pregunta? No, profe. Ya. En este esquema de aquí les acabé de explicar cómo se da, cómo es cuando tenemos una torre con platos. Mi pregunta es, si nosotros estamos hablando de transferencia de masa, ya hemos visto que se tiene que dar o se puede explicar la transferencia de masa debido, o utilizando, mejor dicho, a la teoría de doble película. Entonces aquí en esta zona teníamos la interfaz, en donde específicamente estábamos hablando que todo esto está abarcado en lo que es de equilibrio de fases. Entonces mi pregunta es, ¿en qué parte de aquí de la torre se está dando el equilibrio de fases y obviamente la transferencia de masa?
En el momento en el que existe contacto gas con el agua, cuando el agua cae en forma de lluvia. Correcto, muy bien. Es de hecho ahí. Y obviamente tendríamos que, en ese sentido, que la transferencia de masa o el equilibrio de fases se desarrollaría en cada uno de los platos, ¿no? Obviamente las concentraciones en los platos no va a ser la misma, porque si nosotros ya tenemos aquí una cierta absorción, la concentración acá de X ya no va a ser la misma, y tampoco va a ser la misma acá, y tampoco va a ser la misma acá. Entonces, el equilibrio de fases se lleva a cabo en el plato. Lo que va a cambiar van a ser las concentraciones que nosotros tengamos en cada uno de ellos. ¿Sí entendieron? Sí, profe. Ya. Si no tienen ninguna inquietud más, nos quedaríamos hasta ahí, chicos. Por favor, al grupo que expuso, necesito que me pase la presentación que hicieron, que me pasen. Y yo les subo al aula virtual a sus compañeros para que puedan tener de respaldo. ¿Queda claro? Ya, profe. Ya, perfecto. Bueno, sí estaba bastante bien la exposición. Les voy a ayudar. A ver, déjenme. Detengo la grabación primero.